Vamos a hablar de la tradición, de nuestra tradición. Poco se habló, ¿no? En nuestro país, en los medios, pero acá estamos muy firmes, ¿eh? Estamos muy firmes para hablar del tema, porque cuando hablamos de tradición no son 3 o 4 cositas, ¿no? Muchos dicen, bueno, el tango, el asado, no es mucho más que eso, somos mucho más que eso. Claramente. Por eso vamos a revalorizar nuestras tradiciones en el programa de hoy y vamos a concientizar acerca de lo importante que es tenerlas presentes siempre. Y esto no queda una vez al año, esto tiene que ser todo el año, siempre, porque tiene que ver con nuestra Argentina, con nosotros. Ya voy a saludar, sí, a Alberto Domingo Cruz Funes, es el integrante de la Confederación Gaucha Argentina. Ocupa el cargo de secretario de Estatus y Reglamentos de la mencionada institución. Exactamente. Ahí está, ¿Cómo ¿cómo va? le va? Bien lindo, todo bien. Alberto le digo. Alberto, ¿sí? Muy bien. ¿Estoy bien con esto, Alberto? Sí, sí, ¿no? Perfecto, Queda, sí. queda Sí, sí. muy bien. Bueno, vamos a repasar un montón de cosas, Alberto, y que tiene que ver con nuestras tradiciones y también cómo se sienten ustedes, ¿no? Porque ustedes representan una parte muy importante, en este caso nuestra provincia, pero en el país. ¿Y cómo están hoy ustedes también, ¿no? En el marco de toda esta movilización en que estamos viviendo, ¿cómo están los gauchos hoy? ¿Se Exactamente. perdió? ¿No se perdió? Sí. En un ratito porque Bien, voy a presentarnos a todos los invitados del día de hoy y ya vamos a desarrollar el tema. cómo no. Voy a saludar también a Fabio Gilberto Reyes, presidente de la Federación Gaucha de Mendoza, General San Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo va? le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien. Bueno, Fabio, un ratito vamos a hablar, ¿sí? Bueno, ¿cómo no? Voy a presentar también a ella es Camila Suárez, Flor Provincial de la Tradición. Hola, Cami. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy Buenas bien, noches. muy bien. Me encanta esto de Flor, porque no es reina, es No es Flor. reina, enseguida lo vamos a comentar. Y así le vamos a contar el por qué. El Sí, por qué, porque para muchos es nuevo esto, es ¿eh? nuevo, sí. Claro, esta denominación. En un ratito. Y nuestro historiador, sí, Eyen. ¿Cómo estás, Eyen? Hola, mucho gusto. Vaya, nos conocemos en realidad. Ya nos conocemos, bienvenido nuevamente acá. Vamos a contextualizar un poquito y arranco con vos, Eyen, ¿no? Sí, sí. Esto de cuando hablamos de la tradición, ¿por qué se festeja 10 de noviembre? Bueno, primero que nada remarcar que me parece muy bueno que sea en el nacimiento de una persona y no siempre conmemorando el fallecimiento. El nacimiento de José Hernández, el 10 de noviembre de 1834, Ujú, es el autor del Martín Fierro, ujú, la obra, la poesía gauchesca más importante, ujú. y creo que establece los cimientos de la cultura argentina en cuanto a mostrar lo que era la vida del gaucho en ese momento, en un contexto tan desfavorable para el mismo. Ujú. Y bueno, lo que es, digamos, la figura del gaucho en esa época, tendríamos que adentrarnos un poco en lo que es el contexto histórico. Bueno, en realidad todo lo que es el virreinato del Río de la Plata, toda América, fue dominada 300 años por españoles, Ujú, y después de estar tanto tiempo dominado y estar acostumbrada a ese dominio, ujú, la pregunta después de la independencia era, ¿qué hacemos con nuestra libertad? ujú. Digo, ¿cómo adaptarnos a algo que era totalmente nuevo? Ajá. En esa adaptación es cuando surgen dos posturas, un poder centralizado Ujú, o autonomía de las provincias, ujú, véase unitarios y federales. ujú, Dentro de este contexto, esta lucha entre provincias, entre los unitarios y los federales, nace José Hernández, y a lo largo de su vida él padece todas estas cuestiones políticas, lo cual él plasma muy bien en su obra, que fue la única. La única es como su obra inmaculada, porque él se aboca especialmente a hacer esa poesía para relatar lo que era la vida del gaucho. Pero escribe dos partes. La primera es la ida de Martín Fierro ujú, y la segunda la vuelta. La primera sale en 1872 ujú, y la segunda en 1879. Tiene una diferencia muy importante, que es que en la primera habla de todo lo que sufre el gaucho. ujú, Martín Fierro es un gaucho que vivía contento con su ujú, familia, que hacía trabajos rurales, ujú, y que de repente es llevado a un fortín, a la frontera. La frontera era lo que se decía el lugar donde marcaba el límite entre lo que era el de Estado argentino y las tierras de los nativos, ujú, indios, aborigen, pero bueno, en mi caso creo que está bien dicho nativos. Los nativos, bueno, se los caracterizaba por los malones, que eran los que iban y atacaban a los campos, robaban a las mujeres, ganado, todas esas cuestiones. Bueno, Martín Fierro, el primer libro está en ese contexto. Él ujú, sufre mucho, él siempre habla de cómo se lo trata el gaucho, ujú. cómo no se llevan ejércitos que deberían ser los ejércitos nacionales y se llevan a los gauchos que están concebidos, digamos, para tareas rurales y no para pelear.
no para ser soldados. Ujú. Entonces sufrían un montón de cosas, los maltratos de las autoridades, los malones de los nativos. Y ya la segunda parte, él no hace un texto de protesta, sino un texto como tranquilizando al gaucho, más consejero. Y en esta segunda parte, que es más consejera, él la hace así porque ya ocupa un cargo político. José Hernández ocupa un cargo político, entonces él no podía transmitir un mensaje de violencia, de un gaucho rebelde, asesino, o como había sido la primera parte de Fierro. Ahora se muestra un Fierro más consejero, más tranquilo, que resuelve las cosas de forma contrapunto, una payada, que sería el equivalente hoy en día al freestyle del rap, improvisar, tocando la guitarra. Entonces, bueno, eso es, digamos, lo que simboliza Martín Fierro. Mostrar la vida del gaucho, lo que sufre en la primera parte y después aconsejar, como diciendo a los gauchos de esa época, por favor, tranquilícense, las cosas del Estado argentino ahora va a intentar hacerlas bien. Sí, digamos, vamos a decir esto también, muy valiente José Hernández en poder describir lo que le pasaba al gaucho en su momento. También recordemos que había una oligarquía, ¿no? Entre pocos, donde había una élite muy importante en la Argentina, donde les convenía mostrar una cierta realidad, que era la realidad que ellos querían mostrar. En su momento un José Hernández, ¿no? Que ya escriba sobre los gauchos y lo que padecían, porque para muchos era desconocido. O para muchos le daban o sea, a muchos sectores no le daban la importancia de lo que le estaba sucediendo con el gaucho, que era oprimido, ¿no? Que era esclavizado. Entonces digo, qué importante y qué valiente José Hernández en ese momento. Bueno, su vida en general siempre fue, él viene de la familia Hernández y Pueyrredón. Pueyrredón, de esa persona importante que ocupa el directorio. Y en una cuestión familiar es que su madre fallece, él se va a vivir al campo con su padre. El padre trabajaba en una estancia de rosas. Y ahí es cuando José Hernández conoce al gaucho, conoce el trabajo rural y se empapa de eso para después, bueno, volcarlo más adelante en su obra. Todas estas cuestiones políticas, porque él siempre estuvo familiarizado con lo que eran los federales, termina haciendo que él se vaya al exilio. ¿Por qué? Porque en esa época era exilio o muerte. Entonces él se escapa muchas veces y en una de esas veces se escapa por Sarmiento. Sarmiento era el símbolo de lo antigaucho. Total. Más allá de que, bueno, que se le atribuye este tema de la educación, Sarmiento, una frase literal de él dice: no hay que ahorrar ni una sola ni una sola gota de sangre gaucha. Entonces, ¿por qué? Porque también aplaudía cómo habían matado al Chacho Peñalosa, que lo habían decapitado y habían clavado habían exhibido la cabeza en una plaza. El gran buscado, digamos, el gran buscado del norte cuyano era él, Chacho. Bueno, nosotros hicimos un informe acá en No Culpes, hablamos de él también, y la verdad es que, bueno, se lo conmemora muy fuerte en el lugar, ¿no? Es como un gran ídolo, pero también fue muy perseguido. Sí, sí, sí. Bueno, Por pasaba Sarmiento eso. estamos hablando. Pasaba eso, y bueno, de hecho Martín Fierro, en lo que es su obra, sobre todo en la primera parte, se lo trata de desertor, de haberse ido del Fortín. Entonces durante la primera parte se lo persigue. Ya en la segunda le dicen: el juez que te perseguía falleció, ya podés volver, nadie te va a buscar, te podés quedar tranquilo. Pero bueno, José Hernández justamente es lo que hace, mostrar los padecimientos de los gauchos y reivindicar la figura en contra de lo que Sarmiento y la generación esa fomentaba, que era el progreso. El progreso que siempre se lo relacionaba con lo europeo, con la civilización europea. Era el modelo de todo, ¿no? Sí, el modelo a seguir, de toda esa generación. Que quiero aclarar algo: era la generación de la reorganización nacional. Reorganización nacional, o sea, ordenar el país. Pero ¿cómo se ordenaba el país? Obviamente a la fuerza. Obvio. Se imponía por todas estas guerras que hubo. No olvidemos la campaña del desierto, ¿no? Claro, También. la campaña del desierto, que bueno, también está contextualizado en ese momento. Digamos, los referentes argentinos en ese momento, como era Sarmiento, Mitre y alguno, ayúdame si me olvido de alguno. Avellaneda. Era, a ver, saquemos todo lo que nos representa. O sea, intentemos eliminar todo lo que es Argentina, que en ese momento eran, bueno, los indios, en ese momento eran los gauchos. Ellos constantemente hicieron eso. Bueno, era muy difícil también. Sarmiento escribió una obra, Civilización y Barbarie. Civilización y Barbarie. Barbarie. O sea, barbarie. Los gauchos eran barbarie junto con los nativos. Claro. Sí quiero aclarar un par de cuestiones. A ver. José Hernández estaba muy en contra de los nativos. Y de hecho él en su primera obra muestra a un Martín Fierro discriminador.
en contra de los morenos, de los nativos. Siempre se representa a la figura del nativo como alguien malo en ese momento. Mira. Ya después él, digamos, en esta segunda parte que te decía hace un rato, que trata como de dar un mensaje más pacificador, Borges, muchos años después, no está de acuerdo con él. Entonces Borges escribió un cuento que se llama El fin y le da otro fin a Martín Fierro. Dice, José Hernández escribió una obra hermosa, excelente, pero no estoy de acuerdo tanto con su final, porque Martín Fierro no se merecía terminar así, como resignado, conforme con la vida que le toca. Entonces, Luis Borges le da un giro a la historia, en la cual Martín Fierro se va a duelo con un moreno, con el hermano del que había matado en el primer libro, y lo termina asesinando a Martín Fierro. Martín Fierro muere. En ese cuento cortito, que Luis Borges decía, me pasa que la gente no acepta tanto mi cuento porque no está verseado, no estaba así en versitos como lo había hecho José Hernández. Pero bueno, es un giro a la historia, digamos, como para finalizar y que Martín Fierro termine sus días como un gaucho, por así decirlo, bien macho. Bien. Y no conforme con la realidad que le había tocado. Que es la que contó José Hernández. Que es la que... Claro, José Hernández es como que... José Hernández lo ve como un poco más débil, digamos. No sé por si la audiencia todavía no ha visto, no ha leído el libro, no quiero... No, está bueno también para incentivar, si no lo leyó, que lo lean. Spoilear, pero lo que pasa después de tanto exilio de Martín Fierro, cuando vuelve, él se reencuentra con sus hijos. Sus hijos han pasado muchas miserias, y él en una charla que le hace el famoso consejo de los hermanos, se han unido, porque es la ley primera, después de esta charla, del contrapunto con el moreno, se reúnen los tres y dicen, la verdad que somos muy pobres los tres. Vámonos, olvidemos todo lo que ha pasado y cambiémonos los nombres. Y se separan. Entonces era un final como de conformarse, como que es la realidad que nos tocó. No como ese gaucho luchador hasta el último tiempo, sino como, ya está, ¿entendés? Démonos por vencido y hagamos lo que... Sí, como ser hagamos lo mejor posible para pasar de ser percibido, ¿no? Te quería remarcar algo. Sí, a ver. Gaucho viene de huachu. Huachu es una palabra en quechua que significa sin pares. Es lo que hoy nosotros decimos huacho. Huacho, gaucho. Es sin pares. Y es justamente, se le pone esa palabra a esa gente como diciendo no tienes pares, no tienes una autoridad, como que sos libre en cierto punto. Y el gaucho siempre se ha caracterizado, por la gente que trabaja en el campo, y ahí ya los especialistas son ellos. Sí, total. Digo, muchas cosas nos quedan, ¿no? en esta historia. Perdonen, Jen, que te voy a meter en esto, pero la verdad es que está bueno también como historiador, porque me imagino que las ramas de los historiadores pueden coincidir en algunas cosas y no coincidir. Entonces me parece que si das tu opinión en esto, me parece que muchos pueden coincidir con vos, muchos que no. Entonces, José Hernández, no me queda claro esto, ¿no? José Hernández, ¿cómo lo tomo? Digo, un final raro, y me decís que en su escritura también dejaba un poco mal al gaucho, ¿no? Mirá, José Hernández deja bien al gaucho. ¿Cómo lo toma? José Hernández deja bien al gaucho. Deja bien, te había entendido. Él reivindica la figura del gaucho. Sí, lo que él hace, en la segunda parte, como ya él ocupaba un cargo político, por eso no se puede desprender la vida del autor de su obra, él ya ocupaba un cargo político, no podía dar un mensaje de violencia, porque como era el senador. Entonces, él No, está bueno porque no te había entendido esa parte. No. Él lo que hace es como dar un mensaje más de aconsejar al gaucho cómo tenía que vivir. Hay una frase, no me acuerdo ahora, que él dice que si el trabajador obedece, el jefe lo va a tratar bien, el patrón lo va a tratar bien. O sea, que mientras vos cumplas tu tarea, no vas a tener problemas. Entonces él da ese mensaje, pero no, él bajo ningún punto de vista va a descalificar al gaucho. Solamente lo que estamos enfatizando, esto para pasar limpio lo que dijiste anteriormente, es ese final donde... sí, él como le queda un gaucho más tranquilo. Le da un tono como claro. Y Borges no coincide, entonces quiere como un otro tipo de final, que muera los Fierro. Claro. Que Martín Fierro viene, Martín por Güemes, y Fierro por justamente ese vigor, esa fuerza con la que se caracteriza a los gauchos. Bien. Creo que también me gustaría aportar algo de lo que dice Jen. Está bueno que diga esto, que resalta la importancia del gaucho, porque justamente Martín Fierro marca un antes y un después. José Hernández, como bien dice, era más federal y buscaba llegar a todo el país, que no fuera solo el poder centralizado en la aristocracia porteña o de Buenos Aires. Y
Y lo que resalta también es que esto que mencionaba Jen de la relación entre palabras guacho y gaucho, era porque estaban los pueblos originarios o nativos que tenían sus tierras, sus animales, bueno, porque vivían acá, y la parte más aristocrática o la parte también conquistadora que venía a buscar. El gaucho quedaba como en el medio, no era ni de un lugar ni del otro. Entonces, y también se rehusaba a trabajar por poca retribución económica, que era reemplazada por mano de obra traída de otros países, ¿no? De otros continentes específicamente. Entonces también lo que hace esta obra es marcar un antes y un después en la mirada hacia el gaucho. Bueno, no es ni flojo, ni vago, ni bandido, ni guacho, sino que se rehúsa a trabajar por migajas y prefiere seguir peleando por su independencia y su libertad. Es una poesía de protesta. Claro. Es una poesía de protesta, sobre todo, como remarco, la primera parte, que Martín Fierro narra todo lo que él va padeciendo. Este escrito, ¿no? Martín Fierro, ¿favoreció o perjudicó al gaucho, según tu...? No, para mí lo favoreció. Bien. Para mí lo favoreció. De hecho, grandes artistas después, con el correr de los años, han citado partes de Martín Fierro. No, realmente, en lo personal, yo leí el libro, es uno de mis libros favoritos. Y como estoy, bueno, también en la movida de la música, de la rama del rap, que tiene que ver con las rimas, ver que una persona se haya tomado el tiempo de escribir libros con rimas y contar una historia así, y para mí es increíble. Y en ese tiempo, Y en ese tiempo, increíble. Y además fue autodidacta, eso es re importante. Claro, aprendiendo la jerga de los gauchos. Claro, muy bien. Eso fue increíble. No, definitivamente, para cerrar la idea, él reivindica la figura del gaucho. Perfecto. Bueno, esto es así porque me está aclarando la producción también que hay distintas ramas donde también hay muchos historiadores donde lo dejan mal también a José Hernández, ¿no? Entonces está bueno, por eso lo pregunto. Tuvo oposiciones, uno de los principales opositores de él fue Bartolomé Mitre, también escritor, político, todo eso, pero al final Mitre le reconoce la obra y le escribe una carta a Hernández, una carta que se encuentra, he tenido oportunidad de verla en el Museo de Santos Vega, en General Lavalle, provincia de Buenos Aires. Mitre le escribe una carta a Hernández donde le reivindica toda su obra y le dice que realmente eso que él había detestado en un momento, lo está reconociendo como algo válido y que realmente existió, porque a él le cuestionaban siempre la forma en que había tratado al gaucho, todo eso, el hecho de cómo se lo trataba al gaucho en la frontera, que era verdad todo lo que él dijo, el sufrimiento, el padecimiento del gaucho en la frontera. Es así. Es así. Y me voy un poco a ustedes, ¿no? Y esta cosa de la historia. Me encanta, chicos, igual quiero decir esta cosa de debate y de hablar de José Hernández, porque bueno, hay distintas ramas, distintas corrientes, y está bueno también saber en qué postura están ustedes hoy acá y también a nuestros televidentes, ¿no? Claramente todos estamos hoy festejando el Día de la Tradición y nos parece súper importante, obviamente por lo que dijiste, Jen, del nacimiento de José Hernández, y ya eso es una marca y algo importante. Siempre digo que raro que se festeje una vez al año, lo importante es que se festeje, uno debería tener en cuenta siempre esto. Cuando hablamos de Federación Gaucha, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Bueno, la Federación Gaucha es lo que estábamos comentando a raíz de la historia, ¿no? Sí. Nos toca a nosotros nuclear, hacer un núcleo de todos centros tradicionales y agrupaciones, de todo el gauchaje, que fuimos los herederos en estos momentos actuales, de mantener esa figura que un gran político, escritor y que se desempeñó como periodista también, José Hernández, mantener esas costumbres y llevarla enarbolada en una bandera actual y seguirlo transmitiendo. La Federación Gaucha es eso, es una institución que a su vez está en cada provincia. En cada provincia tiene una federación gaucha. Cada provincia tiene. Claro. Perfecto. Y depende de una confederación argentina, una confederación gaucha argentina, que es justamente donde está el gaucho. ¿Como a nivel nacional? A nivel nacional. Perfecto. ¿Cómo está el gaucho hoy, acá en la Argentina? ¿Cómo se encuentra hoy? Digo, con todos sus deberes, sus derechos, se están respetando. ¿Cómo se encuentra el gaucho? Porque es importante también hablar del gaucho. El gaucho hoy lo tenemos que relacionar mucho con el peón de campo. Hubo mucha diferencia entre el gaucho que cita Hernández, Martín Fierro, donde el gaucho era el recero, libre,
no existía el alambre, como se habla siempre, no existía el alambrado. Y tenemos la otra parte, que es la de Ricardo Giraldes, donde habla de don Segundo Sombra, ya un gaucho más metido en el peón de estancia. El peón de estancia donde ya se le encargaban los trabajos de arreos y todo eso, pero ya trabajaban más adentro de una estancia. Martín Fierro es líbero, él es libre, la pampa libre, los animales sueltos, se comía lo que se podía cazar, hablemos desde un ñandú hasta una mulita, un quirquincho, y bueno, es todo eso. La gran diferencia entre el peón, que es el que se puede ver en estos momentos en cualquier estancia argentina. Claro, y es más, para mantener nuestras tradiciones, yo creo que el gaucho ha empezado a cumplir un rol muy importante en una protección del medio ambiente, de los animales, ¿no es cierto?, de la flora, de la fauna, que a lo mejor, como dice Alberto, en sus comienzos era muy liberal, no había, como decimos nosotros, ¿no es cierto?, tranquera. Hoy sí hay tranquera que tenemos en nuestra ideología para ir conservando. Nuestra gran misión es esa, lo hacemos día a día, conservar, de cuidar la tradición para que esto siga, ¿no? Cuando me refería yo a derechos, me refiero a cómo se encuentra hoy el gaucho, si está cuidado o no, ¿entendés? Por el Estado en general me refiero, ¿no? Sí, ¿Cómo se ven ustedes? ¿Se ven cuidados por el Estado? ¿Si dejados de lado? No, el gaucho yo creo que ha ido en una participación paralela a una actualidad y se siente muy cuidado. Inclusive hay muchas iniciativas de los gauchos, como por ejemplo las destrezas criollas, ya hay una parte de aprobación en el Senado, de que sean un deporte. O sea, vamos a convertir ese gaucho en un deportista. Qué bueno eso. Entonces, para pasar limpio, el gaucho hoy, ¿cómo está? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Cuáles son sus funciones? Y la función es mantener vivo todo lo que es el acervo cultural. Perfecto. Cada uno en su provincia, desde el sur de la Argentina a Jujuy, manteniendo las tradiciones y llevando adelante todo lo que hace a la cultura. Baile, comidas típicas, que no se pierda eso. Juegos de destrezas a caballo, es lo principal. Cada vez hay menos gente a caballo, pero se mantiene. Se trata de mantener, cuesta mucho mantener un animal en estos momentos y todo esto, pero se tiene, y se tiene para una fiesta patria, que es lo importante, resaltar nuestras fechas patrias, nuestra fiesta de la tradición, y bueno, todo lo que hace a la cultura nuestra, que no se pierda nada. Claro, y hay un factor muy predominante en esto, que son las regiones. Como sucede a nivel nacional, nos sucede a nosotros también acá en nuestra querida provincia de Mendoza, son las regiones. Que eso es lo que hablaba él, hay muchas cosas que eso también lo tenemos que cuidar, ese tesoro que se nos ha ido transmitiendo, porque no es lo mismo a lo mejor una cueca repiqueteada y muy bailada en Malargüe, con una cierta influencia a lo mejor de Chile, que la cueca de la Valle, que es mucho más pausada, más tranquila. Y bueno, los elementos que hablábamos el otro día, casualmente hace unos días fue la elección de la flor de la tradición, que es donde tenemos a Camila, ¿no es cierto? Ahí vamos a hablar. Y bueno, se hablaba del vicio, por ejemplo, que es una de las partes de las regiones, ¿no es cierto? Exactamente. En estos momentos en los medios periodísticos está saliendo que ya han comenzado el arreo de animales hacia las veranadas, hacia los pastos altos de la precordillera y cordillera. Y una de las cosas tradicionales es la alforja, que se hablaba el otro día, una alforja chiquita, que no sabían muchas veces las chicas qué es lo que era. Y en Malargüe se le llama la visiera, por el vicio. ¿Qué es lo que llevan? Hierba, azúcar, tabaco, papel, lo que usan cuando se paran un rato a tomar unos mates mientras van camino a la veranada. Es una alforja chiquita, que es la visiera que le llaman en Malargüe. Mira qué bien. ¿Qué les pasa? Por ahí es delicada la pregunta que le voy a hacer, pero me parece que mientras estaban hablando se me venían muchas cosas en la cabeza. Y digo, ustedes representan una parte muy importante de nuestro país y sus tradiciones también. ¿Qué pasa cuando en la actualidad se encuentran con, por ejemplo, gente que lucha por ciertas cosas, derechos de los animales, que no sé si van en contra de ustedes, pero van en contra de algunas tradiciones, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes? Porque, digo, hoy en día te encontrás con esa antítesis. Hay tradiciones y hay otra gente que ve mal lo que hacen. Perdón si no, es que está exacta la pregunta. Está justo, nos viene
a la memoria todo lo que se vino comentando, no sé si lo han escuchado con el tema Jesús María, el maltrato a los caballos, todo eso. Siempre se trata, y se han hecho reuniones desde la Confederación Gaucha Argentina con las entidades protectoras de animales para que vean el estado en que están los animales. Se está eliminando la espuela, ya se ha eliminado el talero, en partes ya como ser la fiesta de diamante, en Entre Ríos ya no usan talero, sino que revolean el poncho. Así como se le da protección al animal, se le está dando también protección al jinete. El jinete ya está usando casco, un casco para los golpes y una pechera por cualquier inconveniente que tengan, una caída y todo eso. Porque también ha pasado que han quedado jinetes ahí abajo de un animal o algo y es... Entonces se está previniendo los dos lados, pero siempre invitando a las entidades a participar. Nosotros acá en Mendoza hemos tenido mucho eco en lo que es que se nos han arrimado a nosotros para ver el estado de los animales, todo eso. Nosotros los invitamos. Vengan a ver el caballo de un miembro de la Federación de Mendoza, de una persona asociada a un centro tradicionalista, para que vean cómo lo tiene. Es una mascotita más, es un niño más, es un niño más de nosotros, ¿ves? No, un regalo. La verdad es que la pregunta se venía, digo, también los gauchos tienen sus tradiciones que vienen hace mucho tiempo en la Argentina, pero que muchas mentalidades han cambiado con el trato a todo. Bueno, lo que vos decís, un trato a todo, desde los animales hasta... Entonces, ¿cómo hoy conviven esas dos cosas? Claro, sí. ¿Y cómo conviven ustedes también con ese progreso de mentalidad en una parte de la sociedad? Sí, el caballo es una parte muy fundamental del gaucho, desde la historia y hasta la actualidad. Es un ser muy querido por el gaucho y que llegamos a ver en la realidad que muchas veces es mucho más el cuidado hacia ellos, porque son no solamente el medio de transporte, sino que nos permiten conservar las tradiciones. Por ejemplo, en lo que es destreza, en lo que podemos realizar. Por eso es lo como decía Alberto, estamos tratando de cuidar cada vez más a los animales, de más está decirlo, están súper cuidados, pero a los jinetes, para continuar, nos toca esa gran misión, es de mantener las tradiciones. Y obviamente hay que hacer ajustes, por eso siempre estamos reunidos con gente, ¿no es cierto?, que protectora de animales. Trabajamos muy paralelo, en conjunto con PEMPA, por ejemplo, que está en la parte de protección de los equinos. Porque, como él decía, nosotros tenemos a nuestro querido caballo, es un ser nuestro, de nuestra familia. Pero bueno, hay las sociedades muchas veces productoras, hay otras partes que no, entonces ayudamos a que esa gente, que a lo mejor sí existe el maltrato, pueda entender de que es un ser totalmente viviente y que es algo muy, muy importante para nosotros como tradición. Qué bueno eso, qué bueno. Me encanta que hayan respondido también con tanta sinceridad, ¿no? Con la pregunta. Voy un poco a ella, ¿no? Voy un poco a Cami, ¿no? Y un poco que nos cuentes lo que sucedió con esta... Primero, ¿qué significa ser flor provincial de la tradición? Y después, obviamente, el evento tan importante que sucedió en San Carlos. ¿De qué se trata? Para muchos mendocinos que nos están mirando en este momento. Sí, bien. Bueno, me presento primero. Yo soy Camila Suárez Guevara. Soy de San Carlos. Y ser flor representa la cultura tradicional, la cultura popular. Está bueno diferenciarlo de la palabra reina, porque muchas veces, como tenemos algunos atributos como la banda, que se asemeja a la de las reinas, se confunden los términos. Pero está bueno saber que esto no es un concurso de belleza, sino más bien una elección sociocultural, en la que, bueno, te cuento un poco ahora de la elección, en la que cada departamento tiene distintos centros tradicionalistas que proponen alguna candidata a flor de la tradición y se realizan distintas pruebas que te van llevando a ganar la elección, ¿no? Distintas pruebas donde van siendo seleccionadas. Claro, en San Carlos, por ejemplo, la prueba es bastante compleja, tiene distintas partes que incluyen el ensillado de un caballo y el conocimiento de la montura, porque muchas veces por ahí ensillamos sin conocer para qué es cada parte o qué significa cada partecita que vamos haciendo. Entonces está bueno también, además de poder hacerlo, poder transmitirlo, poder ir explicando por qué hacemos cada cosa. Después algo de ocio, que incluimos el truco,
Después una prueba de mate, que ahí comentamos un poco cómo armamos el mate y volvemos a las raíces del mate. Contamos un poco sobre la leyenda, cómo se tomaba antes, cómo nació, de la calabaza, caña, las leyendas guaraníes. Bueno, un poco sobre eso. ¿Dulce o amargo es el mate original Y nuestro? el mate original fue amargo. Amargo, sí, claro. La discusión que tengo siempre, ¿no? Con mi familia. Digo, amargo, chicos, amargo. Yo tomo amargo, quiero decir. Claro. Pero muy bien, muy bien. Me encanta este ida y vuelta así, perfecto. Bien. Y bueno, esas pruebas se realizan privadas, o sea, solo la candidata con el jurado y algún participante de algún centro que quiera supervisar. Son bienvenidos. Ajá. Y finalmente se realiza una prueba pública que se realiza en un distrito que se llama Chilecito, en San Carlos, que es de teoría, tenés un cuestionario con preguntas culturales tradicionalistas, y de danza. O sea, la ganadora, o sea, en el caso tuyo, tenés que estar muy preparada. Claro, el proceso preparada. Claro. Sí, está bueno. Mucha gente me ayudó. De San Carlos, vivís allí en San Carlos. Claro, yo vivo en San Carlos, en la Villa Cabecera. Ajá, perfecto. Así que bueno, finalmente se realiza eso. Y en San Carlos este año se incluyó la presentación y defensa de un proyecto sociocultural que podía ser sobre llevar los usos y costumbres a distintas edades de la población o bien hablar sobre la historia sanmartiniana por el departamento, que estaba muy bueno también. Así que bueno, este año éramos 6 candidatas y tuvimos esas pruebas. Y al próximo fin de semana fue la elección provincial, que fue un poco más acotada en cuanto a las pruebas, pero también éramos un montón de candidatas. 11 departamentos este año presentaron candidatas, un montón. Muchísimo. Así que fue bastante larga. Comenzó a las 4:16 horas y terminó más o menos 20 horas. Terminamos oscuro casi. Fue bastante largo. Y digo, se te nota en el hablar que estás muy preparada. Y eso es que importante también, ¿no? Porque las mujeres han cambiado también. Hoy la belleza y el estereotipo ha quedado como en quinto plano. Hoy la capacidad, y está bueno que lo demuestres así, ¿no? La capacidad, tu léxico, lo que aprendes. Y sobre todo importante el proceso, ¿no? Esto le pregunto en general, ¿no? Cuando nosotros hablamos de vendimia, ¿no? Ahora que nos estamos acercando y hablamos de reina. ¿La reina nos representa Mendoza? Digo, ¿representa nuestra cultura o hay que empezar a cambiar el término? No, está bien, si uno lo aplica tradicionalmente, siempre fue reina desde allá de los años 30 y tantos, así que siempre fue. ¿Pero representa realmente? La Porque, reina. por ejemplo, vos me decís reina y reina, yo te digo realeza. A mí viene realeza. No, yo digo, no. che, no, nosotros no tomamos de la la forma de elección que hay ahora es totalmente distinta a la que había hace 50 años atrás. En ese momento, Antes se buscaba una auténtica vendimiadora. Es más, se iba y se las elegía por departamento y las chicas estaban en la cosecha trabajando. Han surgido, bueno, muchas chicas directamente vendimiadoras que después participaron y fueron reinas de la vendimia. En aquel tiempo, reinas provinciales y después, bueno, ya se armó la fiesta. Cuando ya fue una candidatura nacional, una reina nacional, ya se empezó a buscar otro tipo de cosas, un poco más de profesionalismo, un poco más de estudio en ellas, pero la palabra reina como que no va. No va. Ya en esta época el reinado no. Claro, y además digo, porque estoy anotando, vamos a hacer como un pero podemos poner representante de Mendoza, la representante de la vendimia. Por eso. Mendoza, digo, voy a hacer un ping-pong con algunas tradiciones nuestras mendocinas y quiero también qué opina cada uno y a ver si se tienen que cambiar o no se tienen que cambiar. En este caso, estamos hablando de las reinas de la vendimia. O sea, no, reina no nos representa, no tenemos nuestra representante vendimiadora. Representante vendimiadora. Exactamente. Y que bueno, hay una gran novedad en relación a eso. Esta flor de la tradición de nuestra provincia de Mendoza, vamos a tener una linda sorpresa a nivel tradicional. El año que viene, Dios mediante, en el 2022, el presidente de la Confederación Argentina, el gaucho Daniel Rojas, que tiene asiento en San Juan, es donde él vive, ya nos pidió a que Mendoza prepare para que el año que viene sea la elección a nivel nacional de las flores acá en nuestra provincia. Así que yo creo que ya ha adquirido un nivel nacional la flor. Eso es muy importante y gracias a la Confederación. Cada federación que está confederada, digamos, a la institución, va a presentar su candidata, se va a hacer como un congreso nacional de las federaciones de las distintas provincias, incluido en ese marco va a ser la elección de la
paisana nacional, fíjate vos, no reina, sino la paisana nacional de la tradición. Bien. Es así. Me encanta, me encanta, me encanta. La sede nos ha pedido el presidente que sea Mendoza. Si ustedes que Bien. están afilados con el tema de las elecciones de las chicas, las flores, todo eso, Mendoza va a ser la... Así que tenés la primicia. Tenés la primicia acá. Y lo bueno, Cami, también, Jen, también compartir un poco, digo, son ustedes dos que son como los jóvenes de acá, pero decir, bueno, cómo está cambiando todo también, ¿no? Y decir, bueno, hoy alejémonos un poquito más de la reina, llamemos, en tu caso, que se llama Flor Provincial, el concurso se llama Flor Provincial. Flor Provincial de la Tradición, y departamental tradición. en el caso de la... Le cambiamos eso. ¿Vos qué opinás, Cami, con respecto a...? Y yo opino que está bueno porque deja de ser... no quiero ser tan polémica, pero decilo. también deja de ser un concurso solo de una belleza que por lo general es hegemónica. Sí. Y también habla un poco de los espacios que vamos ocupando como mujeres. Se hablaba en la elección, estuvo muy bueno porque se realizó durante 2 días la jornada de la elección. Si bien el sábado se realizó toda la prueba, durante el viernes realizamos una jornada de capacitación. Y hablábamos con las chicas también de algunas preguntas del cuestionario que están un poco desactualizadas y nosotros mismas y el jurado nos lo permitía ir modificándolas. En cuanto a la vestimenta, por ejemplo, hablaba de la vestimenta tradicional de la paisana con falda amplia, camisa, y en realidad habla de una época anterior en la que la mujer no se involucraba con las tareas del campo y ahora, que yo creo que en realidad desde hace mucho viene pasando, pero está bueno que se visibilice, que la mujer ocupa los mismos espacios en el campo que los varones, se suben al caballo con la misma montura que los varones, con la misma vestimenta, bombacha, alpargatas, camisa, entonces está bueno ir ganando esos espacios y poder transmitirlo también a los jóvenes y a las jóvenes está bastante bueno. A mí me parece fundamental eso. En tanto agradecerle a ellos y a ella porque, bueno, hace poquito fue Halloween. En mi caso particular, asumo las cosas y asumo que ya está, que la globalización ha hecho que la cultura, digamos, de Estados Unidos invada lo que son todos los rincones del planeta. En algunos lugares en mayor o menor medida. Y que existan focos que sostengan la tradición me parece súper importante y sobre todo con generaciones jóvenes. Y además una tradición que es muy, muy rica. Es muy rica. José Hernández, Martín Fierro, repito ahora, sobre todo hablándole a las generaciones más jóvenes que les gusta el rap, que les gusta el hip hop. El hip hop es una música que nace con los negros en Estados Unidos como protesta. Bueno, esto de la payada, los contrapuntos, es lo mismo. Es lo mismo, tiene una estética muy linda, las guitarras, las voces. Recomiendo a la audiencia escuchar José Larralde y Argentino Luna. Son, en lo personal, dos personas que admiro mucho, que es para sentarse a escuchar sus canciones, que son largas, pero son con miles de consejos que sirven y son totalmente aplicables a la sociedad de hoy. Entonces me parece que reivindicar la figura del gaucho, las tradiciones, sobre todo en generaciones más jóvenes, lo mismo que la gente que hace danza folclórica, todas esas cuestiones, es súper importante y nada, es admirable que existan personas que luchen por eso. Total. Además, perdón. Sí, nada. Además también la importancia de la memoria colectiva como formadora de nuestra identidad cultural, ¿no? La identidad colectiva como memoria de un pueblo que lucha y que se representa, es como no perder esa raíz, conociéndola aunque sea. Voy a seguir indagando con este ping-pong, ¿no? Y voy a arrancarnos con Fabio. Ahí está. Fabio, ¿qué tradición para vos se perdió acá en Mendoza? ¿Y qué tradición se fortaleció? Si me tuvieras que decir. Mira, yo creo que como mendocinos, ¿perdimos algo? ¿Perdimos algún tipo de tradición? No se han perdido, se han conservado. Pero, a ver, ¿en qué podemos llegar a decir que se ha perdido? Por ejemplo, el tema de la hierra, que como decía Alberto, que antes era mucho más libre en el sentido porque eran extensiones muy grandes. Se practicaba hierras de semana, donde se alojaban, se hacían riales, y se quedaba el gaucho y se trabajaban los animales como más de una forma artesanal. Hoy el modernismo nos lleva a que esas hierras que se hacen o que
donde se hace la junta de animales, ¿no es cierto? Que pueden ser 2 veces al año. Bueno, obviamente, la metodología es nueva, el modernismo, ya no hay tanta mano de obra, no se enlaza, ¿no es cierto? No se trabaja a los animales a lazo. Hay otras metodologías, hay algunas máquinas inclusive para castrar y todo eso que antes se hacía de otra forma. Sí. No lo hemos perdido, es como te decía al principio, tenemos que seguir manteniendo, buscando, ¿no es cierto?, las variantes. Encontrando la vuelta para no perderlo, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo a esas actividades de hace mucho tiempo a las que se realizan ahora, ¿no? Fabio, ¿y qué tradición te daría miedo que se pierda? Que vos decís, me daría mucha pena si se perdiese esto acá en Mendoza, en nuestra provincia. Y de lo que hablaba Camila, Alberto, yo creo que es muy generalizado, o sea, todo es tradición para nosotros los gauchos. Y perder la identidad, por ejemplo, sería muy feo, ¿eh? Por eso nosotros la mantenemos. Por ejemplo, en esto, hoy está floreciendo algo muy lindo, que es la flor, por eso lleva ese nombre, la flor de la tradición, ¿eh? Ha superado muchas cosas, muchas barreras en una sociedad donde, también como lo decía el historiador, tiene mucho que ver, ¿viste? Y bueno, se ha superado todo eso y va floreciendo. Entonces yo tengo mucha esperanza y si nosotros perdemos la tradición, que es un conjunto de nuestras vidas, minuto a minuto, y no es vendimia, no son los 365 días, ahí vamos a estar sí, en un grave problema. Por eso la federación, la confederación, tenemos que ir tomando diferentes rumbos, adaptando cosas, pero que no se pierda en la visión del amanecer, una mateada, el estar a la orilla de un fogón. Podemos cambiar las metodologías, a lo mejor la salamandra por el fuego natural, pero no se tiene que perder. Que no se pierda. Con eso van los valores, ¿no? Los valores de los papás, donde se sentaban en una mesa, un entablonado largo, toda la familia, y hoy no. Entonces esas tradiciones son las que están volviendo y están cambiando, se está volviendo yo creo un poco a esa fuente. Alberto, ¿qué te daría miedo que se pierda nuestra provincia, una tradición que vos decís, le tengo miedo que... Nos pasó este fin de semana con Fabio, mientras las chicas el sábado en la mañana hacían un paseo por San Carlos y todo eso, que las llevaron a ver las bodegas y todo eso. Estábamos los dos ahí y nos dijeron, hay un artesano de la consulta que está cumpliendo años. Y me dice Fabio, hagámonos un piquecito hasta allá. Así fue. Nos fuimos a la consulta, lo vimos a este señor. Por supuesto, que llegara un presidente de una federación, un integrante de la Confederación Gaucha Argentina, lo sorprendió. Y empezó a enseñarnos las cosas que hacía. Y eso no se tiene que perder. El trabajo manual, el trabajo de la persona de campo, el lazo, el rebenque, la vaina del cuchillo, la bota de potro, que es un trabajo ¿Podemos enfocar las botitas? Me dijo, mostrar la botita y le vamos a mostrar. La bota de potro, que es la tradicional que se usaba, que puede ser como en este caso, que va cosida adelante. Hay veces que el animal no era tan grande, entonces quedaba con el dedo afuera. El gaucho quedaba con el dedo afuera, a veces hasta medio pie afuera, porque bueno, no disponía de un calzado y disponía del animal que faenaba, por lo tanto se armaba su propio calzado. Es así. Y bueno, eso es lo que no tenemos que perder. No hay escuelas de artesanos, escuelas que aprendan cestería, mimbrería, hacer los ponchos. Otras provincias tienen escuelas de telares, nosotros no. El hecho de hacer el poncho cuyano, que es hermoso, el poncho sanmartiniano, el poncho que le hicieron los aborígenes para San Martín, que es la réplica, está en el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires, el poncho original, pero nosotros lo podemos ver a San Martín aquí en el Monumento del Manzano Histórico en Tunuyán, con su poncho, que es el poncho cuyano, que es el azul con las guardas. Y, que no se pierdan esas cosas. Esas cosas son las que no se tienen que perder. Exactamente. Perfecto. Tengo que cerrar el programa. Les quiero agradecer a ambos, a los cuatro, por estar hoy acá. La verdad, cada uno representando lo que tiene que ver con nuestra tradición. No queríamos dejar pasar. Y también queríamos un poco homenajearnos a ustedes, que son tan importantes la Federación Gaucha acá en nuestra provincia, son los que nos representan, y no solamente verlos en vendimia, ¿no? Y en algún que otro evento, sino verlos más seguidos, ¿no? Hay que hacer más eventos con ustedes, tienen que manifestarse y visibilizarse mucho más también, ¿eh?